nombre es Santiago Adrián Simón Palomo y estoy realizando una huelga de hambre debido a la corrupción imperante que hay en el gobierno. El gobierno ha dejado leyes sin poner donde no encuentran la solución posible para que en ella pueda generar el dinero, pueda generar todo un sistema de situaciones que no tienen sentido de ser, no tienen sentido de por qué realizarse. ¿Cuáles son las situaciones esas? Estas situaciones derivan de que todas las respuestas te las pueden dar verbal. No en un acto como en el caso mío, que soy heredero. ¿Heredero de qué? De una vivienda, soy heredero de una vivienda, la cual la convive mi hermano. Me pueden dar un derecho a convivencia, pero es verbal. Me pueden dar la división de la casa, pero es verbal. No hay una ley de obligatoriedad, es decir, no existe la ley de obligatoriedad. Él es el que vive la casa, él es el que tiene la llave y no hay una ley que lo obligue a que yo tenga una llave, a que yo pueda dividir la casa. Sin embargo, los abogados dicen que es mitad y mitad, los fiscales dicen que es mitad y mitad, pero todo es verbal. Eso conlleva a que verdaderamente el dinero entre a jugar un papel fundamental. Ahí se ve de que el gobierno está corrompido, de que el dinero está en manos de la policía, en manos del partido, en manos del gobierno, en manos de sabrá Dios, porque la corrupción en general, siempre que tengas para pagar no vas a tener problemas. No existe una ley que te obligue a nada. Y esos son los nuevos ricos imperantes en este gobierno. Y entonces los nuevos ricos imperantes en este gobierno van, caminan, hacen y protegidos por la policía, por todos. La huelga de hambre tiene su objetivo. Tengo todos los papeles, soy coheredero de esa vivienda, sí aparezco en todo, pero no aparezco en nada. Y entonces es igual que no ser nada. Ese es el objetivo fundamental, sin contar de que ya está vista que la corrupción existe. La corrupción existe, está vista. Es el motivo fundamental de la huelga de hambre. Denunciar al gobierno por corrupción. ¿Tú me puedes hablar sobre tus actividades en la oposición? Bueno, comencé en la oposición con el Partido de Acción Nacionalista. ¿En qué año? En el año 1996, después de Concilio Cubano. Comencé con el presidente Aquileo Cancio Chón como un activista más, después como coordinador de esa organización, y en el año 2002, después de ser sancionado domiciliar, comencé a incursionar en el Partido Democrático 30 de Noviembre Fran Pal, como coordinador del Centro de Actividades para la Democracia. Me gustó ingresar al Partido Democrático 30 de Noviembre, siendo un partido de línea dura, un partido que verdaderamente salía a las calles, a tomar las calles. ¿Qué año fue? En el año ya 2002, ¿Quién era comencé en su... el Partido Democrático 30 de Noviembre y en el 2003, después de las actividades que eran diarias, todos los días era una actividad distinta, fui revocado a prisión hasta el año 2005. En los años 2006 y 2007 fui coordinador nacional del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran Pal. Gestor o cogestor
del proyecto de solidaridad democrático martiano por la reconciliación nacional. Proyecto que se hizo en base de que el Partido Democrático 30 de noviembre trabajara en base del proyecto. Situaciones ajenas a la voluntad mía, posiblemente ajenas a la voluntad de la presidenta, ajenas a la voluntad de los cuadros que representaban al Partido Democrático 30 de noviembre, más situaciones de confrontación con el exilio, con el movimiento 30 de noviembre en el exilio, con el representante Israel Abreu allá en el exilio. El proyecto no caminó en manos del Partido Democrático 30 de noviembre. El proyecto lo ocupó la seguridad del Estado. Sí fueron firmantes varios líderes de la oposición, entre ellos Elizardo Sánchez Santa Cruz, Vladimiro Roca, María Valdés Rosado, Anay Capaneca, Román. Sí fueron firmantes de ese proyecto. Se le envió a Marta Beatriz, se le envió a Félix Borne, se le envió a René Gómez Manzano. Creo que el proyecto lo tuvieron los líderes de la sociedad civil en Cuba, pero era un proyecto para trabajar. No tuvieron el apoyo de sí. No tuvimos apoyo, aunque la República Checa y el cónsul de la República Checa, Viconsel, sí dijo que estaba dentro de las premisas de la República Checa, que en esos momentos era tenían la presidencia de la Unión Europea. Producto de ese mismo proyecto, producto de una represalia contra la seguridad del Estado o la reclamación de los documentos del Partido Democrático de Noviembre que fueron suministrados por la seguridad del Estado en un registro en casa de la secretaria de la presidenta. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Raiza El apellido de Franco García. Fueron ocupados esos documentos. Yo se los reclamé al oficial Eric, que fue quien hizo el registro en casa de Raiza, y debido a eso y al proyecto se me vuelve a condenar a prisión 2 años por peligrosidad social. De ahí salí de libertad en el 2009. Nos encontramos que casi todos los cuadros dirigentes del Partido Democrático 30 de noviembre se fueron para el exilio. Unos nuevos cuadros del Partido Democrático de noviembre nombraron lo que no se podía nombrar, porque siempre hubo coordinador en funciones, presidente en funciones. El presidente fue Rafael Ibarra Roque siempre, y cuando Belki tuvo la presidencia fue presidente en funciones. Cuando Adacali fue coordinadora del 30 de noviembre, fue coordinadora en funciones. No entiendo cómo es que se repartieron los cargos sin contar con los que estaban presos. Eso determinó de que comenzara a trabajar cuando salí de prisión con la CDDC y dejar a un lado el Partido Democrático 30 de noviembre. La CDC. Sí, la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba. Una confederación que la atendía Nelson Molinés Espino, al que le echaron 20 años de privación de libertad cuando la ola represiva del 2003, y que después tuvo problemas como tuvieron la mayoría de los partidos de oposición, los movimientos, las agrupaciones, que le empezaron a cambiar estatutos, le empezaron a cambiar formas de proceder, y no estuve de acuerdo dentro de la fórmula, pero bueno, pensando en que sí verdaderamente las confederaciones sindicales funcionan bajo secretarías, no con presidencia, se mantuvo a Nelson Molinés Espino como presidente
vitalicio, ya, de por vida. Y sí se comenzó a trabajar con secretariado general. Y entonces hemos sido perseguidos por la seguridad del Estado. Verdaderamente, después del sexto congreso, pensamos que podíamos ampliar del sexto congreso del Partido Comunista, donde cambiaron algunas leyes y pensábamos ampliar algunas situaciones. Nos hemos tenido que refugiar en la clandestinidad porque verdaderamente el pueblo tiene miedo, el cuentapropista tiene miedo sindicalizarse, y aunque todo está programado para echar a andar los sindicatos independientes, estos funcionan muy poco. Ya estoy visado, quiero ir a trabajar al exilio, sobre todo promover que estos sindicatos independientes se puedan tener una cobertura desde allá, es decir, darle un poco más de propaganda a los sindicatos independientes, que el pueblo aprenda a perder el miedo. Según declaraciones del gobierno de Castro, el pueblo tiene derecho a la huelga. ¿Y por qué no se convoca una? La convocatoria tiene que partir desde el exilio, no puede ser del pueblo cubano, aunque el pueblo es el que la va a hacer. Pero sí tiene que tener el apoyo de allá. Creo que es el momento de apoyar, porque esos trabajadores están siendo masacrados. En realidad, el gobierno lo que ha hecho es ganar tiempo, dando licencias cuentapropistas para soltarle ahora a todos los inspectores del mundo y a toda la policía del mundo para acabar con eso. Es decir, reprimirlos, ¿no? reprimirlo. No se pueden vender en los portales, tienes que vender dentro de las casas. ¿Quién ha visto eso? Eso son cosas increíbles. Y el cuentapropista tiene miedo. Si le dicen que le vas a llevar la prensa independiente, te dicen que no. Si te dicen que se sindicalicen, te dicen que no. Y entonces, imagínate, ven que no tienen un apoyo internacional, que haría falta que la Organización Internacional de Trabajadores tome partido sobre eso, porque sí, verdaderamente estamos pasando trabajo, se está pasando trabajo en Cuba, y a los líderes opositores verdaderamente lo que nos quieren es matar. Ya llevo más de 48 horas de huelga de hambre, y a esta casa no ha venido nadie del Estado, y sí lo saben. Sí lo sabe el gobierno, sí lo sabe Vivienda, sí lo sabe el Partido Comunista. Sí lo sabe la delegada de la circunscripción, sí debe saberlo la seguridad del Estado. Sí, ya está, el papel está firmado por ellos, que ellos lo tienen. No es que estén ajenos a nada, simplemente me están dejando debilitar, me están dejando morir, o no sé, porque todavía en 48 horas nadie muere. Es decir, están haciendo lo que ellos quieren, lo que les da la gana, porque esa es la fórmula más linda que ellos tienen, la de ablandar al pueblo a base de golpes, a base de... Todas las dictaduras han sido iguales. Por lo demás, vivan los derechos humanos y esperemos a que cojan conciencia y no nos dejen morir de hambre. Si no, bueno, seguiremos los pasos y los caminos de Orlando Zapata Tamayo. Gracias a usted, periodista.